no venga, pero sí les pido que presten atención si inicie y quedarse, ¿sí? Bueno, ¿cómo están? ¿Bien? Bien. No apago porque si no se van a dormir. Así que si ven más o menos bien, que se dejan. Bueno, unidad 3, vamos a avanzar. ¿Alguno podría hacer un resumen o por lo menos decir qué fue lo que vimos en estas 3 semanas de clase? Acuérdense de levantar la mano. 3 semanas, mejor. ¿Gonzalo? Fuerte, porque si no, no te escucho mejor. Esta es una semana recién. Y dentro de la teoría política, la teoría explicativa, la teoría normativa descriptiva y la teoría política. ¿Qué paradas se escuchan? Porque en parte de arriba no se va a escuchar. Yo porque un poquito más arriba, pero está hacia abajo. Dios, sé que es que grabar humillación pública. Dice que dentro de que la teoría política, hemos visto la teoría política explicativa o descriptiva también, la teoría política normativa o prescriptiva y la teoría política crítica. Luego, en la unidad 2 hemos visto elementos constitutivos del Estado, lo que es territorio, hemos visto distintos modos de adquisición del territorio. Entre eso lo que es ocupación, conquista, modo originario, derivado. Dentro de los modos originarios, he puesto. Bueno. ¿Y cuál era el elemento también muy importante del Estado? Población territorio, población y poder. Muy bien, gracias, Gonzalo. Exactamente. Perfecto, brillante, muy bien. Sumaría a este resumen o este punteo que hizo el compañero lo que conversamos al inicio respecto del Estado, es una construcción histórica, ¿sí? Si bien todas las civilizaciones adoptan para sí mismas formas de organizarse, el Estado tal y como lo conocemos, lo más conocido, en realidad es un fenómeno moderno. Surge a partir del siglo XV con la formación de los estados nacionales. ¿Sí? Recuerden, Portugal, España, fueron los primeros países en constituirse como estados. Bueno, como es una construcción histórica, a través del tiempo va a ir teniendo o adoptando más o menos distintas formas, pero siempre caracterizando 4 elementos fundamentales. ¿Recuerdan? Alguno que no sea Gonzalo, se puede ser un poquito más arriba, que se acuerde de esos elementos característicos del Estado, es decir, que nos hacen decir que esa forma de organización humana es un Estado moderno. ¿Cuáles serán? ¿Tu nombre era? Salo. Población, territorio. No, esos son los elementos del Estado, pero tiene 4 atributos, 4 características que nos hacen decir, bueno, por lo mismo que estamos frente al concepto de Estado moderno. No. Para tu nombre, levantaste la mano. ¿Cómo? ¿Constitucional? No, chicos, atributos. ¿Cómo era tu nombre? ¿Ah? ¿Venís? ¿Son los modos de adquisición? No. No se necesita. Eso de militar. Sí, eso, bueno, no me digan eso así de mensaje, porque aparte yo soy mala, ¿no? Como Marce, chao, vaya. Era de militar, dibujar. Sí, a ver, alguien que se acuerde mejor. Centralidad del poder. Pará, levante la mano, ¿tu nombre? María. María. Centralidad del poder. Burocracia. Organización del poder. Centralización del poder, burocracia, poder militar y dominación. Claro. Todos los estados modernos centralizan el poder en la figura de un cargo de un monarca. Bueno, hoy hay algunos países que la figura de monarca, por presidente, pero cabeza de un poder. La burocratización en general se centraliza en la forma de tributar y de recaudar, el poder militar para defender esos territorios, y el otro era dominación.
elementos, si están presentes en alguna forma de organización, podemos decir que hay un Estado moderno, ¿sí? En relación a lo que decía Gonzalo de allá, otra cosa importante que vimos es que ninguno de los elementos que constituyen el Estado, lo que dijiste vos, elementos constitutivos del Estado, que también habla de Gonzalo de aquí abajo, es que ninguno de esos componentes o elementos puede subsistir por sí solo, ¿sí? Y vimos el ejemplo de que, bueno, hay poblaciones ¿No era que no puede constituir un Estado por sí mismo? pueblos o naciones que no tienen territorio, sin embargo, bueno, constituyen un grupo poblacional, ¿sí? Vimos el ejemplo de los gitanos. Del mismo modo que, bueno, puede haber territorios, no se puede pensar en territorios sin una población que lo habite, ¿sí? Es decir, estos elementos constitutivos articulan entre sí y la combinación de ellos totalizan la existencia de un Estado. Que si aparte se le suman los 4 atributos, 4 características, burocratización, centralización del poder, poder militar y dominación, ya hablamos de un Estado moderno. ¿Estamos? Recuerden que los textos igualmente los tienen que leer ustedes. ¿Sí? Bueno, entonces seguimos en la unidad 2, elementos constitutivos del Estado. Perdón, estamos en la unidad 3, pero seguimos viendo los elementos constitutivos del Estado. ¿Alguien sabe de qué se trata? Ya lo dice. Bueno, por eso a la persona me gusta la presentación. Es la legitimidad. La legitimidad es algo muy súper archi importante en el estudio del Estado, ¿sí? Acuérdense que nosotros en esta materia, también lo dijimos, estudiamos el Estado moderno. No cualquier forma de Estado, sino el nuestro, el Estado constitucional, social y democrático. Es decir, que nuestro objeto de estudio es el Estado. Es decir, que reflexionamos acerca de la problemática o el fenómeno Estado, ¿sí? Pero soy repetitiva para que, bueno, que quede, ¿sí? Para que entiendan que lo que estamos haciendo acá es estudiar el fenómeno Estado. Y, a ver, ¿qué es esto? Bueno, entonces, entrando ya de lleno en la cuestión, y yo les pregunto la legitimidad. ¿Qué es para ustedes la legitimidad? ¿Qué me contestan? Aceptación. Levante la mano. ¿Tu nombre era? Lucas. Lucas. La aceptación de la sociedad. Ay, bueno, voy a agarrar el salón. Bueno, entonces, legitimidad, unidad 3, ¿no? Seguimos con los elementos constitutivos del Estado. Bien. Acá Lucas nos dice, ¿qué le he dicho? Aceptación de la norma. ¿De la norma? O de la ley, digamos. La aceptación de la sociedad. En la sociedad, digamos. Digamos. Las dos están bien igual. Bien. Las dos en realidad hacen a la luz. ¿Por qué de la sociedad? Lucas, ¿Cómo? ¿por qué me decís que la legitimidad la asociás a la aceptación de la sociedad? Porque puede ser legal, pero no puede ser legítimo. No, déjame lo que te pregunto. ¿Por qué de la sociedad? ¿Qué tiene que ver? Porque no se va a levante la mano, que tengan los. Ay, ¿cómo era tu nombre? Porque es donde va a aplicar eso, ¿no? Donde va a elegir. Bien. Bien, porque la destinataria de la norma. Ahora, hablamos de otro tipo de legitimidad.
como tenía tal vez tenía una sintaxis como más complicada, la cátedra decimos efecto pedagógico, bajarlo para facilitarles a ustedes la incorporación de los conceptos. Cuando hablamos de legitimidad, o mejor dicho, el concepto de legitimidad en realidad es un concepto muy usado en todas las ciencias sociales. ¿Sí? Que según sea la disciplina. ¿Se acuerdan que pedí el tema de los celulares? Hay una cosa. Ahí. Pero qué raro. Ah, está cargando, me saqué la basura. Entonces, Que lo pague la película. La abuela ya me va. bueno, entonces es un concepto que según sea la disciplina de la cual se trate, va a tener uno u otro matiz. La legitimidad no va a ser del mismo modo entendida cuando es analizada en la ciencia política que cuando es analizada desde la abogacía o el derecho, o desde la economía, o desde la filosofía, o desde la sociología, ¿sí? Cada concepto va a tener diferentes matices según el lente que se vea, según la perspectiva. Pero, más o menos, bueno, si hablamos de legitimidad política, no cualquier legitimidad, sino la política, va a ser a la aceptación de la sociedad de la norma. ¿Qué? ¿Pasar? Me voy a cortar. Bueno, objetivos de la clase tenía que haber dicho antes. Volvemos para atrás. A ver qué hay ahí atrás. ¿No? No, pasame. Ahora pasamos acá. Pero más o menos hace hincapié en el derecho de gobernar, ¿sí? Si nos ponemos a pensar en el Estado, vamos a encontrar que por lo menos hay un gran corte transversal, que es la existencia de los que gobiernan y de los gobernados, ¿sí? ¿Se acuerdan que en la clase pasada, cuando analizamos poder, habíamos hablado que tiene una doble calidad, población? La población tiene un doble carácter. ¿Cuál es ese carácter? Claro, exacto. Como sujeto del ejercicio del poder, pero también como objeto. Aquellos que dictan la norma también están obligados a someterse a la norma. Bueno, por eso les contaba que está directamente vinculado con el concepto de legitimidad, porque la legitimidad hace el derecho de gobernar. Cuando hablamos del derecho a gobernar, dado por la legitimidad, el texto nos dice, que es algo muy importante, que presupone derecho una reciprocidad. ¿Qué significa esto? Que supone la existencia de un otro. Si yo tengo un derecho, es porque hay alguien, un tercero, que no lo puede avasallar. ¿Qué sentido tendría el derecho a la propiedad privada si fuese la única habitante del mundo y no habría otra persona que debiera respetarlo? ¿Sí? Entonces, el derecho per se implica o está atravesado intrínsecamente por el concepto de reciprocidad.
semáforo, tratamos de, bueno, ponerle, cruzar por la senda peatonal, porque es senda peatonal, tratamos de respetar, de pagar los impuestos. Bueno, estamos obedeciendo y encima estamos obedeciendo que haya gente que tenga poder sobre nosotros, sobre nuestros hijos, que es lo más importante que muchas personas entendemos que podemos tener. Bueno, es un fenómeno que se estudió desde la sociología y que impacta directamente en el ejercicio del derecho. Necesario para reflexionar acerca del concepto de legitimidad. Es la legitimidad la que hace que aceptemos que otros nos manden. Todos queremos mandar, o la mayoría quiere mandar. Algunos somos más aceptores que otros. Pero el tema es cuando obedecemos. Bueno, obedecemos porque hay legitimidad. O debería haber legitimidad. ¿Cuáles son los componentes de la legitimidad? Siempre política, ¿no? Asumo acá que estamos hablando de la legitimidad política. La satisfacción de demandas, la conformidad a la ley y el consentimiento. El consentimiento es la base de la legitimidad. ¿Sí? Si yo no consiento que ejerzan poder sobre mí, no podemos hablar de legitimidad. ¿Puede haber ejercicio de poder sin legitimidad? Sí, por supuesto. Pero no puede haber legitimidad sin consentimiento. ¿Está claro eso? Bueno, esto cuando hablamos de consentimiento es un poco lo que les decía recién. Entendiendo que el derecho es recíproco, la idea de aceptación, de consentimiento, es fundamental. Consentir la imposición de normas, el rol de gobernado y de gobernante. Pásame, por favor. Bueno, esta slide también es fundamental. ¿Por qué? También por lo que decíamos. Hay que consentir que el Estado nos imponga normas y que incluso nos imponga sanciones cuando no cumplimos esas normas. Y cuanto mayor es el esfuerzo que nos pide el Estado, cuanto mayor es la imposición normativa por parte de los gobernantes, mayor es el consentimiento que necesita para implementarlo. ¿Sí? Y acá les pregunto, a ver si se les ocurre algún ejemplo de acción que nos pueda permitir, que nos pueda pedir el Estado. Que ustedes supongan
22, Todos estos son 34. ejemplos de cómo el Estado, de cómo los gobernantes pueden y de hecho exigen y piden a sus gobernados actos que implican un esfuerzo enorme, ¿sí? Un esfuerzo emocional o físico o operativo, ¿sí? Sí, decía, referido al tema de lo que es la pandemia, mucha gente no está de acuerdo porque justamente se toma una imposición más que nada. Sí, sí, pero si ustedes se acuerdan, durante la pandemia el gobierno de Alberto Fernández tenía niveles altísimos de aprobación, ¿se acuerdan? Era como fue su momento de estrellato. Yo no sé si hubiera pasado, y lo vamos a ver ahora cuando terminemos de ver la clase, si no hubiera tenido ese grado de legitimidad. ¿Qué hubiera pasado si la gente lo hubiera aceptado como lo aceptó? Por lo menos en un principio. Bueno, y es un poco que venimos hablando en estas dos clases. El grado de legitimidad necesario en un estado de fiscal que hasta permite el uso de la violencia sobre sus gobernados. ¿Sí? Violencia, vuelvo a decir lo mismo, legítima, física, pero que hasta incluye, por ejemplo, confinarnos en una cuarentena obligatoria. No solo ir a la guerra, sino, como decía Matías, bueno, obligarnos a quedarnos en las casas, que por lo menos para mí es un acto, digamos, de violencia o de coacción, si se quiere, respecto de la voluntad de los ciudadanos. Entonces, el primer elemento, anoten, entiendo que ya anotaron el concepto de legitimidad, y el primer elemento es el de consentimiento. Consentir es la base fundamental para que exista la legitimidad política. Ahora bien, ¿consentir sobre qué? Sobre el gobierno, Consentir sobre las acciones políticas. sobre las acciones, sobre la imposición, sobre también, resultado. acciones políticas. Sobre el resultado también de lo que se quiere llegar, ¿Cómo? mediante la imposición, por ejemplo, como se estaba hablando, se pensaba mucho también en el resultado de lo que se quería llegar, por ejemplo, plantear vacunación y demás. Bueno, eso está relacionado con las demandas, con este segundo elemento, que es la base, en realidad, ¿cómo se llama? Cristian, Y en realidad lo que dice Cristian es que las consecuencias que uno espera de ese consentimiento están relacionadas con el juicio de la evaluación política. No me queda adelantar lo que quiero hacer. Entonces, perfecto, consentir sobre qué, consentir sobre acciones políticas que pueden implicar imposición. A veces no, porque son libertades, ¿no? Ojo. A ver, ¿viene? Ahora, el segundo elemento de la legitimidad política, es decir, que viene acompañado del consentimiento, son las demandas. Así como el pueblo, como la población, como los habitantes, como la sociedad consciente, la sociedad también tiene demandas. ¿Sí? Esto que dice aquí son los reclamos o las exigencias que tiene un grupo de personas como deseables de su realización. Bueno, ahí lo dice el slide. Obviamente, en general, tenemos demandas que son generales, como puede ser la salud pública, el acceso al agua potable, a la vivienda, una remuneración pública. Las demandas, a ver, quiero... sí, dale, las demandas pueden ser mayoritarias, como las que yo recién les decía, la salud, la educación, la vivienda, que son deseables en general por la mayor cantidad de personas que forman parte de una sociedad, y no solo la mayor parte, sino que aparte son estables, se sostienen a lo largo del tiempo. ¿Sí? Después nos dice el texto, hay otras demandas que pueden ser minoritarias, que pueden ser las de un grupo determinado
consenso sobre sus demandas e instalarlos en la agenda pública, ¿sí? Y convertirse en demandas, por ejemplo, mayoritarias hasta que logren cristalizarse en derechos, hasta que logren ser tenidas en cuenta por los gobernantes, por las instituciones políticas y las materialicen, ¿sí? ¿Se la puede tomar como la minoritaria como necesidad siempre? Como necesidad, sí, como una necesidad, como algo deseable, por eso es una necesidad. No todo el mundo por ahí, no sé, quería casarse con personas del mismo sexo, pero entendía que es una demanda deseable para que así lo quería, ¿sí? Puede ser necesidad o deseable, sí. Sería más o menos como el tema del aborto legal, que no creo que la minoría. Aborto legal y gratuito queremos todos. Sí, correcto. Lo mismo que el matrimonio igualitario, pero la ley de matrimonio igualitario son esas demandas de un grupo minoritario que logran instalarse en la sociedad, estabilizarse y lograr que las instituciones públicas se cristalice en prerrogativas, facultades o derechos. Exacto. Lo que implica que esas después entren en juego con las posiciones que quedaron, que no lograron sostener su status quo y constantemente está esta tensión, este conflicto que es completamente ilógico porque es lo que sostiene el movimiento en todas las sociedades, ¿sí? Este juego es el choque de demandas en conjunto con la articulación entre gobernantes y gobernantes. ¿Hasta acá está claro? Sí. Bueno, legitimidad, concepto de legitimidad, importancia para la política, eso no lo vimos, lo vemos ahora, pero que puede ser analizado de distintos puntos de vista según sea la disciplina que se la trate, que no va a ser lo mismo el análisis de la legitimidad desde la sociología, desde la filosofía o desde la ciencia política o desde el derecho. Lo que hace la legitimidad política es el derecho de los gobernados a gobernar. Tiene tres elementos: consentimiento, que es dado este carácter recíproco que vivimos en la sociedad. Sí, pero estaba terminando de sistematizar mi partecita de consentimiento, no se apuren. Los tres elementos de consentimiento, esto es de aprobar, si se quiere, que otros me gobiernen. Las demandas, este segundo elemento, que son, bueno, aquellas cuestiones que son deseables por una mayoría o por una minoría, que pueden ser estabilizadas en el tiempo o no, que van a estar en puja unas con otras para lograr instalarse o disputar el consenso de la mayoría de la sociedad y cristalizarse en un derecho, una facultad, una prerrogativa. Ahora, la legitimidad, esto también es muy importante, exige, o el consentimiento exige, que el Estado, las instituciones políticas, en realidad las instituciones políticas son aquellas que hacen posible la vida en sociedad. Nosotros convivimos armoniosamente, más o menos, gracias a que existen instituciones políticas que regulan la vida en sociedad, ¿sí? ¿Cómo? Bueno, a partir del derecho. Entonces, a mayor cantidad de demandas, mejor va a ser el consentimiento, o mayor va a ser el consentimiento, ¿sí? Hasta acá ven cómo se articulan estos dos elementos. Y el tercer elemento, que también es muy importante cuando hablamos de legitimidad política, en el estudio del Estado, es el de conformidad a la ley. No basta con que exista consentimiento o demandas satisfechas si no están contenidas, si no están enmarcadas, si no están sostenidas en la ley, ¿sí? En un procedimiento formal. En un procedimiento formal de
que, bueno, realizaba acciones que eran o satisfacía demandas en la población, pero que no estaban adecuadas al aspecto formal de la ley. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, había disuelto el Congreso. ¿Sí? ¿Tu nombre? No, eso es una contraprestación, que está más bien relacionada con lo que vimos creo que fue la clase pasada también, de los mecanismos que usa la política para cumplir con sus objetivos. ¿Se acuerdan que vimos que la política tiene objetivos? ¿Cómo los cumple? Bueno, a través de 3 elementos, que van desde lo más a menos violento, desde las amenazas hasta la persuasión, pasando por la contraprestación. ¿Sí? No estamos hablando de que esté bien o mal en términos morales. Estamos hablando de que existe y que es una forma de hacer política, ¿sí? En relación con la legitimidad, bueno, esto. Podemos pensar en el ejercicio totalitario o en el ejercicio autoritario de determinados dictadores que satisfacen demandas de la sociedad, pero no están adecuadas a la ley. Del mismo modo que pueden haber acciones políticas que hayan pasado por el Congreso, que hayan respetado un proceso formal de sanción de una ley. Recuerden que en la Nación tenemos un proceso que pasa por 2 cámaras, que después pasa por la firma del presidente, y en la provincia a través de una sola cámara, en una legislatura, para que exista una ley. Pero tal vez se sanciona una ley que no es legítima. ¿Sí? Diga. En el caso de la legislatura provincial había aprobado una ley que Lucas había aprobado una ley que la cual regulaba se denominaba ley motochorro y que sí, que fue aprobada en 2019 pero era legal, pero que no había citación. A ver, me interesa. ¿Por qué no era legítima, Lucas? Era legítima, perdón, era legal, Ajá. era legal Perfecto, sí. Cumplió el proceso formal de sanción de una ley. la legislatura provincial, pero no hubo aceptación, digamos, la gente no hacía caso. Si no haga caso no significa que La ley, no sea legítimo, ¿no? la ley decía que no pueden circular dos masculinos en un motovehículo. Sí, me acuerdo patente, que tenía que traer el chaleco. Sí, Está bien, al que no le gustaba era el que tenía que andar en moto con otro más. sí. Pero había una gran parte de aceptación. Ojo con eso. Pero luego de eso, no pasó unos meses y nadie le hace caso. Bueno, está bien, eso es muy interesante, eso que pasa cuando hay un juicio, hay una enunciación de legitimidad o... En realidad me parece que, está bueno el ejemplo, hay más que nada una falta de control de las autoridades. Bien. Por alguna razón se dieron cuenta que no tenían la estructura para perseguir el cumplimiento de esa ley o que no servía. Pero no sé si está directamente relacionado con la legitimidad. Porque yo creo que sí había amplios sectores que estaban en más. Yo me acuerdo cuando se sancionó esa ley, que veía a la gente que tiraba allá y una cosa era fea porque estigmatizaba. Cuando veías a 2 personas en una moto, se decía Sí. ¿Algún otro ejemplo de alguna acción política que sea legal o que haya sido legal pero no legítima? ¿María? No, María es tu compañera. Inés. Puede ser, no fue una ley, pero fue como un decreto provincial cuando estaban los chicos, se armaban las peleas. Y en el caso de que haya sido una ley, violaba garantías, entonces no era constitucional y por eso, o sea, no podía ser aplicada por ese lado, pero no tanto como... No sé si es tan gráfico. ¿Algún otro ejemplo? Por ahí con lo que dice Inés estoy pensando el código contravencional. Ah, sí. Claro, ¿No? claro, Ese código que dice que no es contravencional, o sea que es contrario a la norma, no es una ley que es contraria a la norma y que no se pueden hacer ruido en una plaza. Voy a hacerlo más burda para que lo podamos identificar, ¿sí? Es legal porque pasó por un consejo deliberante, pasó por un proceso formal de creación de norma, pero en realidad no
idealizada de la sociedad que debe cumplirlo. Espera que venga la compañera tuya, sí. No sé si entraría más o menos en el tema. Sé que hay leyes que avalan por ahí a las empresas cuando prohíben la fraternización entre personas que no estarían en el mismo rango. Por ejemplo, un encargado con otro empleado. ¿Dónde pasa eso? ¿Para qué fraternización? Por ejemplo, una relación amorosa entre un encargado con otro empleado. Pero por ejemplo, ¿qué pasa con las cosas que no son legales, pero parecen legales? O están aceptadas. No, bueno, por el caso de la empresa es un buen caso que, bueno, en realidad acuérdense que estamos hablando de legitimidad política, ¿no? Eso es privado. Claro. Nos estamos yendo de tema, como dijiste al principio. Pero se puede pensar también, si quieren, está bien, probablemente esa es una norma que hay en el Código de Procedimiento de Recursos Humanos de una empresa que dice que la gente no puede ser pareja. Paso por todo. Bueno, probablemente no sea algo legítimo, no sea compartido por toda la gente. Sí, se puede ver, pero bueno, está por afuera de la legitimidad política. ¿Entienden por dónde va el tema? Que una acción política, una decisión puede ser tomada sujeta al procedimiento previsto, pero sin embargo no ser deseable por la mayoría de la sociedad. ¿Sí? Yo me llamo Victoria, profesora. Quería hacer una consulta. Yo sé que hay una ley que avala porque, o sea, las movilizaciones de los piqueteros. Sí, la constitución. Pero el gobierno no les está permitiendo. O sea, demanda a la fuerza pública que los reprime. No, Si en la realidad ley no, no no es está verdad. permitida que ellos puedan movilizarse y hacer eso, ¿por qué el gobierno les permite? Porque creo que voy a destruir el curso público. Una cosa es el derecho y otra cosa es la reglamentación del derecho. Vos tenés el derecho de manifestarte, es un derecho constitucionalmente protegido, pero tenés que reglamentarlo. Para eso vienen después los decretos o las distintas resoluciones que te dicen cómo ejercer ese derecho. En el caso puntual, Victoria, que estás planteando vos, en realidad me parece que te estás refiriendo al reglamento famoso anti-piquete, que dice que más bien reglamenta el ejercicio del derecho constitucional a manifestarse. ¿Cómo? Cuando te dice que vos manifestaste todo lo que quieras, pero en la vereda. No cortes el tránsito porque da un carácter recíproco de los derechos en la sociedad, así como vos tenés el derecho de manifestarte, hay alguien que tiene el derecho de poder marcar con su tarjeta en el trabajo, porque si no, le cancelan el presentismo. Después los usos políticos que se hagan de todas las medidas, bueno, forma parte del circo, que todos estamos acostumbrados lamentablemente en este país. Pero me parece que está muy bien la intervención porque es necesario que sepamos que así, vuelvo a decir lo mismo, como existe un derecho, existe una reglamentación de ese derecho. No existe el ejercicio absoluto de los derechos, de que yo hago lo que se me canta porque tengo el derecho de manifestarme o el derecho de circular. Hay lugares donde no se puede circular. ¿Sí? Bueno, eso porque está reglamentado por la ley. ¿Me quedó claro eso? Sí. Bueno, entonces el concepto de legitimidad política, los componentes de la legitimidad política. Sí. Un ejemplo puede ser lo que está sucediendo en México, de que... Viste que ahora le vamos a preguntar a un compañero de Malta, ¿no? ¿Quién o no vino hoy? Hay que estar orgullosos, son solo 430 homicidios por semana. ¿Qué decías? Un ejemplo puede ser lo que está sucediendo en México, de que están como obligando a las personas a implementar su número de teléfono dentro de una compañía para proteger supuestamente sus derechos, o está como respaldada por una ley que protege sus derechos, pero hay mucha gente que está en contra de eso. Claro, conozco de lo que me estás diciendo. Es algo que se está pasando ahora, o sea, es algo
porque muchas veces se dice que hay una doble imposición de pena. A cada hecho le corresponde una pena. Entonces, para determinados delitos graves, muy graves, no sé si se puede decir, pero la ley prevé ciertas cosas que no pueden hacer. Entonces, la doctrina, la guía, tiene la doble imposición de la pena y se sería inconstitucional a la justificación. No tiene nada que ver con legalidad y legitimidad. ¿Sí? Porque de hecho, tiene altísimo grado de legitimidad. Sobre todo como ser con sociedades como las nuestras en la actualidad, donde hay muerte de procesos positivos. ¿Sí? En general, de hecho, se bajó la ley de estabilidad y los chicos, los adolescentes hoy son punibles. Ese caso que vos me das es un caso donde tiene una norma que salió del Código Penal, que está sancionada contra la ley, forma, que tiene el consentimiento de la persona de otra parte de un alto grado de aceptación de la sociedad. Obviamente no lo cree. Las personas que están condenadas no les va a gustar. Y eso, lo que vos estás planteando, está relacionado con otra discusión, que es una discusión doctrinaria, que viene más bien con la doble imposición de pena, pero bueno, entonces el tercer elemento es conformidad a la ley. Cuando la legalidad, esta conformidad a la ley, se corresponde con la satisfacción de demandas y con el consentimiento de la población, finalmente podemos hablar de que tenemos ya armado el concepto de legitimidad política. ¿Sí? Entonces, legitimidad política compuesta por estos tres elementos: consentimiento, demandas y conformidad a la ley. No basta con que exista uno de estos elementos, lo mismo cuando veíamos el concepto de Estado, para hablar de existencia de legitimidad. Tienen que estar los tres en simultáneo. ¿Sí? Se me aprenden los conceptos de legitimidad, los conceptos de consentimiento, demandas y conformidad a la ley. Bueno, ¿por qué vemos esto? ¿Por qué es importante? ¿Cuál es la significación política del concepto de legitimidad? Bueno, un poco lo que estuvimos charlando. Por un lado, la diferenciación política. La legitimidad política nos va a hablar o nos va a decir que existen dos grandes estratos: los gobernados por un lado y los gobernantes por otro, ¿sí? Somos diferentes. Esta diferenciación política también deviene en una responsabilidad política. Así como nosotros tenemos derechos y también tenemos deberes, los gobernantes tienen la obligación del servicio público. Y por último, la significación política es la potestad que tenemos los gobernados de evaluar la acción de nuestros gobernantes, ¿sí? El texto habla de juicio político, pero acá hago una mención especial, no tiene nada que ver con el concepto de juicio político previsto en la ley para remover a un funcionario, ¿sí? Por eso yo hablo en general de evaluación política para que no se confundan. El autor trabaja el concepto de evaluación política desde una perspectiva individual. ¿Qué significa esto? Que yo como gobernado voy a pensar todas las expectativas que tenía yo respecto de ese gobernante y voy a analizar cuáles demandas cumplió y cuáles no. Si las expectativas que yo tenía respecto de ese gobernante se cumplieron, bueno, pues entonces podremos hablar de legitimidad. Ahora, cuando hay una brecha importante entre lo que yo esperaba de ese gobernante y lo que finalmente hizo, bueno, ya estamos enunciando una ilegitimidad, ¿sí? Que era, acá, ¿qué era lo que vos me habías planteado? ¿Te acordás? Sí. ¿Qué era? Porque la ley
políticas emiten leyes que sistemáticamente nadie cumple, o que para cumplirlas tenés que estar ejerciendo la violencia física, pues entonces estamos hablando que está fallando el elemento constitutivo primordial del Estado, que es la legitimidad, ¿sí? Que es lo mismo que decir cuando hay una evaluación política negativa respecto a los que están gobernando, se está denunciando la ilegitimidad. ¿Y qué pasa cuando el resultado de esa evaluación política es de legitimidad? Bueno, el texto nos habla de la responsabilidad derivada. En general, los gobernantes, algo típico, le echan la culpa a otro. ¿Sí? Le echan la culpa a otro de por qué no pudo satisfacer las demandas o las expectativas de la población. ¿Puede entrar también el tema de que mucha gente no cumple o se queja, por ejemplo, cuando quiere fumar en lugares cerrados sabiendo que está prohibido? Sí, puede ser. Sí. Podría ser el proceso que la gente sabe que conocido por el tema de seguridad. Bueno, ahí tenés un buen punto. Cuando pasame otra más. Cuando este juicio de evaluación política es negativo, pueden pasar varias cosas. Depende de los grados de aceptación. Si los niveles de evaluación negativa son bajos, bueno, puede suceder que los gobernantes introduzcan pequeñas modificaciones o les importe un bledo y sigan ejerciendo el poder como quieran, hasta que esos niveles de legitimidad o de descontento o de evaluaciones negativas vayan creciendo, vayan aumentando y puedan ya tornarse en incluso intentos desestabilizadores de estos gobernantes, ¿sí? Yo creo que la inseguridad es un tema que afecta no solo a la provincia de Buenos Aires, sino en general al país entero, y es el termómetro perfecto para indicar el grado de legitimidad o de evaluación política de los gobernados respecto de los gobernantes. Es un tema sensible, es un tema que afecta a las familias y es un tema que en general la gente habla lo mismo que de economía, yo creo que son los dos termómetros como más gráficos que son capaces de la palabra, demostrar el grado de aceptación o no de una sociedad. De hecho, bueno, ahora la era Milei con todos los sacrificios o todo el cinturonazo que hemos tenido que hacer todos, bueno, muestra que había también lo mismo que Fernández con la pandemia, un alto grado de legitimidad. Bueno, habrá que ver cómo sigue. Pero para estar compañero, yo creo que el tema de la inseguridad sí es un tema que permite visibilizar con mayor visibilidad este tema de los juicios sobre relaciones políticas no gobernadas. La verdad es que como se dio siempre nos va a ofrecer es la prensa excesivo de inseguridad. Solo que son para claro. No, bueno, pero ahí con la prensa hay otro elemento que es la agenda pública y cómo los medios se encargan temas el tema de discusión. Que sí es un elemento que existe en el debate público y es muy importante porque aparte visibiliza un montón de cosas que por ahí a veces las instituciones políticas buscan esconder, que temen el juicio de evaluación política, pero bueno, también tienen, sí, no sé si amarillistas, pero sí tienen motivaciones políticas los medios. ¿Quién había hablado? Sí. Cuando la balanza de economía crece bastante, ¿puede llegar a tener por estado como se dio antes? ¿El grado de ilegitimidad? Claro. Sí, bueno, en el 2001, por eso yo les decía, va a depender, bueno, también la balanza, me gusta ese término para explicar, o los niveles, yo puse un termómetro, cuanto más altos son los niveles de descontento, cuanto más altos son las evaluaciones negativas, cuanto más alta es el nivel de ilegitimidad de una sociedad respecto de sus gobernados, de sus gobernantes, perfectamente pueden suceder estos intentos de desestabilización. 2001 fue
Después también pensaba en esta cuestión de la ley de baja de responsabilidad, pero como una cuestión que se demanda, pero como una demanda digo, pero que en realidad no, en los números no hay una gran cantidad de adolescentes cometiendo delitos. ¿Qué pasa con eso cuando se lleva la norma? ¿No? Sí, bueno, después van a estar los análisis, sí, está bien. ¿Cómo se llamaba? Lautaro. Lautaro, está sentado por acá. Sí, eso también es muy interesante lo que vos estás diciendo y se relaciona también con lo que decía tu compañera en relación con otras cuestiones que intervienen en sí en el debate público. Acuérdense que es una red pública, una cosa pública, una república. Hay una construcción ahí también con los narrativa medios. seguramente, sí. o también lo más objetivamente posible para decidir o tomar una acción política. En este juego de construcción de la legitimidad van a intervenir un montón de herramientas, un montón de mecanismos para lograr el fin. Volvemos a la clase anterior. Los mecanismos que usa la política. Estoy hablando en términos morales, ¿no? Los que van desde la persuasión hasta la amenaza, pasando por la contraprestación. Esto que vos estás diciendo, la construcción de narrativas, encaja directamente con el mecanismo de persuasión. ¿Cómo hacen los que intentan aspirar a la gobernanza o los gobernantes para convencer a sus gobernados de una ley? ¿Cómo logran persuadir? Bueno, a través de toda esta construcción, por decir lo mismo, que la que tienen también mucho que ver los medios, de decir, bueno, los adolescentes matan, los adolescentes esto, y todo no tiene nada que ver. Pena de, no sé, acción como dice el adulto, pena de adulto. Y bueno, también yo les puedo decir, bueno, decir lo mismo, que el Estado se desentiende, bueno, que ese chico esté en la calle, que sea completamente violento desde 7 o 8 años, es porque el Estado algo también ha fallado. Bueno, también hay una construcción narrativa que busca persuadir a los gobernantes, que son aquellos que otorgan legitimidad de que los niños y adolescentes tienen que ir a la calle. ¿Sí? Es complejo el asunto. Al que le gusta todo esto es buenísimo, por lo decir lo mismo. Análisis, ¿no? Para acabar en el sonido, perdón. Más fuerte, porque no me escucha. Puede ser lo mismo que el Estado falle, que el gobierno falle, no, ¿verdad? Bueno, ahí hay una responsabilidad compartida. Hay una diferencia entre gobernante, entre gobierno y Estado. Está bien, ese gobierno puede ser un partido que esté ejerciendo la gobernanza o un Estado. Pero ahí fallan los dos. No, perdón, estaba usando. Sí. Dentro de lo que sería negativo, en realidad lo que ha pasado en elecciones 2013 con los saqueos. ¿Acá? Ay, ¿se acuerdan qué terrible? Sí. ¿Entra en negativo? Sí, sí. Bueno, nada, estamos hablando de extremos, ¿no? Porque también Pero fue diferente. a partir de evaluaciones negativas pequeñas, bueno, puede pasar que busca corregir. El proceso también de mejora continua, si se quiere, ¿no? De ir mejorando, de ir logrando mayores y mejores derechos y a poco. Siempre con base a esto de la sociedad no está contenta, la sociedad está reclamando esto, este cambio, etcétera, etcétera, ¿sí? Siempre en general vamos a lo más extremo, a lo más burdo, para que puedan entender, por lo menos pedagógicamente, la diferencia entre los distintos conceptos o mismo puedan entender cómo se construyen y de qué se construyen los conceptos que usamos para estudiar la teoría del Estado, ¿sí? ¿Me están siguiendo? Sí. Bueno, dígame, porque si no busco otra forma de cosas. No tan solo hoy en día nos persuaden, intentan persuadir los medios, sino estamos descubriendo ahora esta tecnología de la granja de bots, de encontrar todas esas cosas que y después también el manejo de los sesgos cognitivos, ¿no? Esto de los algoritmos que dice la compañera, vos estás viendo violencia y después todo lo que te aparece es violencia, es una cosa espantosa. Yo no tengo redes, pero veo que siempre ven lo mismo. Y hoy se nota, o sea, se ha notado en varios personajes políticos que usan este tipo de medios, que lo usaron
de la ira, o sea, terrible. No sé cuántos mensajes por... Cristian. No, Lucas. No, Lucas, uy, perdón. No, sí, pero lo que decía el diga. tema del saqueo fue diferente, no fue por una... A ver. Fue por un reclamo del sueldo, digamos. Un reclamo del sueldo de parte de la policía en ese tiempo. ¿Te acordás? Empezó. Claro. Bueno, pero no, sí es un claro ejemplo de ilegitimidad. Sí. ¿Sí? De cómo había cierto descontento y que aparte estaba enmarcado también en un... Ya estaba medio álgida la cuestión. Sí, me acuerdo. Y que aparte a los policías no los dejaban sindicalizarse, no podían reclamar y le pagaban 2 pesos con 50. Hasta el día de hoy la policía no tiene sindicato. No se Sí. puede. Bueno, esa es una discusión también. De ilegitimidad. Sí. Que no tenga sindicato me parece que no es el kit de la cuestión. No, el solo tema va. era la remuneración. Que vos no tengas sindicato no significa que no tengas el derecho de tener una retribución justa. De nuevo, es un derecho constitucionalmente protegido. Sí. Pero en realidad tiene una lógica también que no tengan sindicato, ¿no? Ojo con eso. Hay también cuestiones, yo no soy entendida en el tema y no quiero decir cualquier cosa, pero no obedece a una decisión caprichosa que no tengan sindicato. Hay fundamentos de que no tengan sindicatos. Por algo no existe el sindicato y no es solo en
con chicos que ya han pasado por procesos de lectura de textos variados, de autogestionarse un montón de habilidades, de generar un montón de destrezas como estudiantes. Pero el estudiante que llega acá solito, aparte llega de contextos completamente